Buenos días, jóvenes. Ya sabemos que estamos en este tiempo de pandemia, pero el colegio Unión Latino está haciendo todos los esfuerzos para que los alumnos de Unión Latino no pierdan tiempo en sus casas. Y nos hemos sacrificado para hacer lo mejor posible. Yo sé que ustedes van a aportar, y nosotros también como docentes, y la institución y los promotores. Entonces, no queremos perder un poco más de tiempo, entonces yo voy a empezar con el curso de aritmética. Ya me conocen muchos, el docente César Eguail Porras, ¿no? Mucha experiencia en muchas academias, CEPRE, muchas. Entonces, sin perder mucho tiempo, quiero empezar con el tema lógica proposicional 1, que es la primera parte, ¿no? ¿Ya? A ver, jóvenes. Si yo les digo, por ejemplo, miren acá, si yo les digo, por ejemplo, x es mayor que 8, ustedes me pueden afirmar, ¿eso es verdadero o es falso? Algunos me dirán, no, profe, esto puede ser verdadero, si x vale 20. Pero si x vale 2, ya es falso. Entonces no podemos afirmar si es verdadero o es falso. Entonces, ese es un enunciado abierto, eso no es proposición. Pero si yo les doy un ejemplito, miren, por ejemplo, si yo les digo 2 más 2 es igual a 7. ¿Está bien? Díganme, este también es un enunciado. Pero les pregunto, ¿es verdadero o es falso? Esto indudablemente es falso, ¿no es cierto? Es únicamente falso. Te vas a la China, Francia, Chile, donde tú quieras, esto siempre va a ser falso. O si me dicen, por ejemplo, 5 al cuadrado es igual a 25. ¿Eso es verdadero o es falso? Esto siempre va a ser verdadero. Donde quiera que ustedes vayan, eso siempre va a ser verdadero. En cambio, esto de acá, la primera que yo les he puesto, no podemos afirmar si es verdadero o falso. Entonces, ¿qué es una proposición? Una proposición, jóvenes, es un enunciado donde únicamente o es verdadero o es falso. ¿Correcto? Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. A ver, por ejemplo, digo, ¿no? La profesora María es la más bonita. Yo les pregunto, ¿es proposición o no es proposición? O en otras palabras, ¿es verdadero o es falso? De repente, para mí, de repente es la más bonita. Pero para otro alumno, no es la más bonita. Entonces ya deja de ser proposición. Pero si yo digo, por ejemplo, Martín Vizcarra es el presidente de Chile. Díganme ustedes, ¿eso es proposición o no es proposición? Eso sí es una proposición porque es falso, ¿no es cierto? Únicamente falso. Entonces ya tenemos bien claro lo que es una proposición y que es un enunciado, ¿no es cierto? Ahora, hay dos tipos de proposiciones. La proposición simple o atómica. ¿Qué cosa es una proposición simple o atómica? Lo que les decía, por ejemplo, ¿no? Una simple es, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, 5 más 7 es igual a 12. Es una proposición simple. Otra, María va al cine. Es una proposición simple. Y las proposiciones, jóvenes, se representan con las letras minúsculas P, Q, R, ¿no es cierto? Ustedes son troncos en eso, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser la proposición P, y esto es la proposición Q. Ahora, también hay proposiciones compuestas o moleculares. ¿Qué es una proposición compuesta? Las proposiciones siempre están unidas por conectivos, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, a ver, 3 por 2 es igual a 7 y 5 más 3 es igual a 8. Entonces, esta es mi proposición P, ¿correcto?
y esta es mi proposición Q. Pero está unido por un conectivo que es el I. ¿Ya? Entonces, esto es compuesto. Ahora, ¿cuáles son los conectivos lógicos? Acá les explico. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? La negación. La negación de una proposición, ¿no? Y se lee, no es cierto, no es el caso que, ¿ya? Y su símbolo es este de acá. La conjunción es el y, pero, sin embargo, además, aunque, a la vez, etcétera, etcétera, ¿ya? El y. La disyunción inclusiva o débil también se le llama, ¿ya? Débil también. Se representa con el o. Y la disyunción exclusiva o fuerte también. O voy al cine o voy al parque, ¿no? El o. El condicional. El entonces, ¿no? El que se conoce como entonces. O sí, dice, no, dado que, siempre que, por qué, son palabritas que se representan con el entonces. Y el bicondicional, que es una flechita en ambos sentidos, con el sí solo, sí. Y ahora, jóvenes, voy a pasar a un tema donde la tabla de verdad, donde cada conectivo lógico tiene su ley, su regla. Por ejemplo, de la negación. Si una proposición es verdadera, la negación ¿qué será? Falsa, ¿no es cierto? Y si es falsa, será verdadera, ¿correcto? Ahora, la conjunción. ¿Cuál es el valor de verdad? Primero, antes que nada, ¿cuál es el valor de verdad de P? Verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor de verdad de la proposición Q? Verdadero, falso, ¿ya? Eso es la ley. Ahora, la conjunción o el I. ¿Cuál es la regla de la conjunción? La regla de la conjunción, jóvenes, dice, es verdadero únicamente cuando ambas proposiciones son verdaderas. Por ejemplo acá, verdadero, 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 ¿no es cierto? Verdadero, falso, 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 verdadero, falso, 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 falso. ¿Ya? Entonces, no se olviden, es únicamente verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. La disyunción inclusiva o débil, o el o. ¿Cuál es la regla? La regla es la siguiente. Es falso únicamente cuando ambas proposiciones son falsas. ¿No es cierto? Es falso cuando ambas proposiciones son falsas, ¿ya? Y acá hay un error, a ver, ¿quién me dice? ¿Esto debe ser verdadero o falso? Si es falso, verdadero. La regla dice, si ambas proposiciones son falsas, es falso, ¿ya? Pero si el resto de los casos es verdadero, entonces esto tiene que ser, ¿qué cosa? Verdad, ¿no es cierto? Ahora, de la disyunción exclusiva o fuerte, con el o, la regla es la siguiente. Si ambas proposiciones son iguales, verdadero, verdadero, o falso, falso, ahí en ese caso es falso. ¿Ya? Entonces acá sería verdad, verdad, falso. Falso, falso, falso. El resto de los casos es verdadero. Del condicional, este es el que se emplea bastante en los exámenes de admisión, jóvenes. Esto, ¿ya? Y es el poquito más difícil. La regla dice lo siguiente. Si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falso, es falso. Repito, ¿eh? Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falso, es falso. En el resto de los casos es verdadero. Entonces acá será, pues, ¿no? Acá es verdadero, falso, falso. ¿No es cierto? En el resto de los casos es verdadero, verdadero, verdadero. ¿Ya? El bicondicional. ¿Cuál es la regla del bicondicional, jóvenes? La regla dice lo siguiente. Es lo contrario de la disyunción exclusiva. Dice, si ambas proposiciones son iguales, es verdadero. ¿Ya? Si ambas proposiciones son iguales, es verdadero, ¿no? El resto de los casos es falso, falso. ¿Ya, jóvenes? En la primera parte de esto, que es proposición, ¿no? Lógica proposicional 1, hasta ahí nada más, ¿ya? Pero yo les digo, ustedes dominan esta tabla, jóvenes, ya ustedes son trovers en lógica, ¿ya? Deben saber las reglas de cada uno de estos, ¿ya? Ahora, jóvenes, voy a pasar a la resolución de problemas. Ustedes tienen en su libro los problemas. Vamos a empezar con este tema que
Ahora hazlo tú, ¿no? La primera parte, ¿no? Dice, a ver, problema número 1. ¿Cuál de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? Nosotros ya sabemos cuándo es una proposición lógica. O es únicamente verdadero o es falso, ¿no? Entonces, el 1, a ver, dice, 7, 12, 15, ¿son números primos? Si es una proposición, ¿no es cierto? Es una proposición. ¿De qué tipo? ¿Verdadero o falso? El 12 no es primo, el 15 pero es falso, ¿ya? Pero es una proposición, ¿no? Si 3x es menor que 15, entonces x es menor que 4. También es una proposición. Richard y su hija son peruanos. También es una proposición. Puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Jóvenes, acá hay una cosita. Todas las interrogantes o de admiración dejan de ser proposición. Simplemente son enunciados. El último. Es la ciudad más bonita del Perú. De repente hablamos de Huancayo ya. Huancayo es la ciudad más bonita del Perú. Para mí, como huancaíno, va a ser la más bonita, ¿no? Pero para el piurano, para ellos no, será la más fea. Entonces no podemos afirmar. Es un enunciado. Pero la pregunta dice, ¿cuántos son proposiciones? 3 son proposiciones, ¿no? Proposición, enunciado y enunciado. Pregunta número 2. Me dan esa proposición, no P o Q o R, entonces dice, esta proposición es falsa. Si esta proposición es falsa, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A, no P, o Q, entonces R. Y B, R sí, solo sí Q, y no Q o no P. Entonces, para resolver esto, tengo que hallar el valor de verdad de cada uno, de P, Q, R y S, el valor de verdad de cada proposición. Entonces, mírenme, si me están diciendo que toda esta proposición es falso, ¿no? Toda esta proposición es falso. ¿Y cuál es el conectivo principal acá, jóvenes? El conectivo principal es el O. Y acá nos vamos a la tabla. ¿Cuándo el O es falso? Es falso únicamente cuando ambas proposiciones son falsas. ¿Correcto? Si toda la proposición es falsa, entonces todo esto de acá, que está entre paréntesis, y esto que está entre paréntesis, también cada uno debe ser falso, falso. ¿Correcto? Y repito de nuevo acá, ¿cuál es el conectivo? El O. ¿Y cuándo es falso? Cuando ambos son falsos, ¿no? Entonces, pero si esto es falso, para que todo esto sea falso, el no P sea falso, entonces P tendría que ser verdadero. ¿Ya? Ahí está. Y Q falso. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la regla del entonces? Dice, ¿cuándo el entonces es falso? Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, ¿no? Entonces, para que esto sea falso, R tiene que ser verdadero y S tiene que ser falso, ¿no? Y ahí tenemos P verdadero, Q falso, R verdadero y S falso. Ahora hay que hallar el valor de verdad tanto de A como B. Como P es verdadero, la negación de verdadero, ¿qué es? Falso, ¿correcto? Q sabemos que es falso. Entonces todo esto nos va a salir falso, ¿no es cierto? Cuando los dos son iguales en el triangulito, es falso. R me están diciendo que es verdadero. Si la primera proposición es verdadera en el entonces y la segunda es verdadero, ¿no? Es falso únicamente si la primera es verdadera y la segunda es falso. B. Voy a R es verdadero. Sí, solo sí Q. Q es falso. Entonces todo esto me va a salir falso, ¿correcto? Ahora la negación de Q. Como Q acá es falso, entonces será verdadero. La negación de P. Como P acá es verdadero, será falso. Y todo esto me va a salir verdadero porque es el O, ¿no? Y el conectivo principal es esto, ¿no es cierto? El I. Dice, si la primera proposición es falsa y la segunda verdadera, es falso. Entonces, conclusión, A es verdadero y B es falso. Nos vamos al problema número 3, dice, determina el valor de verdad de cada 1, 2, 3, ¿no? Dice, si x menor o igual, ya, verdadero. Entonces, es el símbolo de entonces, ¿no? X igual a 8, entonces falso. Y esto, si la primera proposición es verdadera y la segunda es falso en el entonces. ¿Está bien? Esto, jóvenes, simplemente es averiguar. Caral es la ciudad más antigua del Perú. Yo he averiguado, es verdadero, ¿no? Es verdadero.
¿Qué cosa es el BID? ¿Es el Banco Internacional de Desarrollo? Verdadero, ¿no es cierto? Entonces será falso, verdadero, verdadero. Ya es sencillo, simplemente para poner verdadero, falso, ¿no? Pregunta número 4. Determinen los valores de verdad de P, Q y R si toda esta proposición que me dan, jóvenes, me dicen que es verdadero. ¿Ya? Jóvenes, si todo es verdadero, ¿cuál es el conectivo principal acá, jóvenes? Es este I, ¿no? ¿Y cuándo el I es verdadero? Cuando ambos son verdaderos. Verdadero, verdadero, ¿no? Entonces voy a trabajar en esta parte nada más. Acá el conectivo principal, ¿cuál es? Ojo, miren, todo esto es verdadero, pero acá está negando. Entonces, para que todo esto sea verdadero, lo que está entre corchetes, debe ser falso. ¿Y cuándo el O es falso? Cuando ambas proposiciones son falsas, ¿sí o no? ¿Y cuándo el O acá es falso? Cuando no P debe ser falso y Q falso. Pero para que no P sea falso, P debe ser verdadero. Entonces ya tenemos el P verdadero y el Q falso. Me faltaría ya el R. Como Q es falso, hemos determinado acá. Y el entonces, para que esto sea falso, la primera tiene que ser verdadera, ¿sí? Entonces R tiene que ser verdadero. ¿Ya? Jovencitos, esa es la primera parte. ¿Ya? Es sencillo, pero yo, como les digo, tienen que dominar esa tabla de verdad que en realidad no es muy complicado. ¿Ustedes dominan eso? Ya, pues no. Ya, jovencitos, vamos a seguir continuando con la resolución del problema. Vamos a pasar a la segunda parte. Sigamos practicando, ¿no? Ahí hemos elegido los problemas impares. Se supone que ustedes ya, como yo hago los impares, ustedes hacen los pares, ¿ya? Ya, vamos a seguir. Dice, realice la tabla de verdad. Jóvenes, en realidad lo que tenía que haber hecho acá es la tabla de verdad, pero este problema sale bien fácil. A ver, yo les digo, a ver. ¿A qué es equivalente? Por decir P, entonces Q. Esto es equivalente a decir no P o Q. ¿Ya? No P o Q. Entonces acá lo estoy poniendo, ¿ves? No P o Q. De igual manera acá, la negación de la negación, no P, y la negación de la negación, esto es simplemente P. ¿Ya? Entonces, como acá es la negación de la negación, va a ser Q o no P. ¿Ya? Ahora, según Morgan dice, si esta es la negación de la negación es P, en vez de O ya no va a ser O, sino I. Y la negación de Q. Eso es propia, ¿no es cierto? Igualito acá. La negación de la negación, P. Ya no va a ser O, sino I, no Q. Y si ustedes se dan cuenta, jóvenes, si son hábiles, es lo mismo, ¿no? ¿No? Voy a suponer que esto es verdadero, entonces también tiene que ser verdadero, ¿sí o no? Y el sí, solo sí. Si ambos son iguales, es verdadero, ¿sí o no? O puedo suponer al revés, que esta proposición sea falsa, entonces el otro también va a ser falso, porque es lo mismo, ¿sí o no? ¿Y qué cosa dice el sí, solo sí? Si ambos son iguales es verdadero. En cualquier caso, siempre es verdadero. Jóvenes, cuando la matriz principal es verdadera, se denomina tautología, ¿ya? Y si todo hubiera sido falso, se llama contradicción. Y si hay una mezcla de ambos, se llama contingencia, ¿ya? Problema número 3. Me dan una proposición, me dicen que es falso. Determina el valor de verdad de A, B, C. Ya. Voy a copiar la misma, ¿también? Me dice que toda esta proposición es falso, todo. Para que todo sea falso, lo que está entre corchetes debe ser verdadero, ¿sí o no? ¿Y cuándo el I es verdadero? Cuando la primera proposición es verdadera y la segunda también es verdadera, ¿sí o no? ¿Y cuándo esto tiene que ser verdadero? Cuando ambos son verdaderos. Pero como P ya sabemos que es verdadero, ¿no? Y acá hemos sacado que P es verdadero. Entonces, para que todo sea verdadero, entonces Q tiene que ser verdadero. Acá está, ¿no? P verdadero y Q verdadero. Y voy a reemplazar nada más. A ver, P que es verdad, entonces verdad o verdad. Esto que está entre paréntesis, ¿qué es? Verdad, ¿no es cierto? ¿Verdad o verdad? Verdad.
Reemplazo acá. Q, ¿qué es? Verdad. No P. ¿Cuál es lo contrario de verdadero? Falso. ¿Correcto? Sí, solo sí, verdad. Esto que trae entre paréntesis, verdad. ¿Verdad y verdad? No, verdad, sí, solo sí, verdad, es verdad, ¿no? Ahora acá. P, verdad. Entonces, verdad, verdad, esto sale verdadero, ¿sí o no? Verdadero, entonces verdadero, todo esto es verdadero. Todo esto que está entre corchetes es verdadero. Y la negación, falso. Conclusión, verdadero, verdadero, falso. Problema número 5. Dice, si A es par y B es impar, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Esto es fácil, ¿sí o no? Me están diciendo que A es par y yo lo estoy poniendo así, A, B par, B impar. Un par por un impar cualquiera, a ver, por ejemplo, un par, 2 por 3 es 6. ¿Qué cosa es 6? Es par, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, ya, pero acá me dice que es impar. Entonces esto sería falso, ¿no es cierto? Un impar más otro impar, un impar más otro impar, ¿es par? Sí, ¿no? Por ejemplo, 3 más 3, 6 ya es par. Entonces esto sí es verdadero. Un impar menos otro par es impar, por ejemplo, 7 menos 4, 3 impar, ¿no? Entonces también es verdadero. Entonces, ¿cuál sería? Falso, verdadero, verdadero, ¿no? Y el 7, dado también una proposición, me dan una proposición, toda esta proposición es verdadera, ¿está bien? Y me piden, dice, además se sabe que Q es una proposición falsa, o sea, ya me están diciendo que Q es falso, ¿ya? Entonces acá de frente yo no puedo poner Q es falso, ¿no? Entonces, pero toda esta proposición es verdadera. Pero todo lo que está entre corchetes debe ser falso, ¿sí o no? Y acá lo estoy poniendo, ¿ves? Todo lo que está entre corchetes es falso, ¿no? ¿Y cuándo el entonces es falso? Cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, ¿no? ¿Y cuándo? Ya, me están diciendo que Q es falso, ¿correcto? Q es falso. Y para que sea, entonces tiene que ser verdadero, ¿no? El O, para que sea verdadero, ¿ya? Y como R sale verdadero, entonces P tiene que ser falso, porque todo esto sea falso. Conclusión. A ver, tenemos P, que es la primera que ya, me piden R. ¿Qué cosa es R? Verdadero. Entonces, no P. Como P acá es falso, entonces será verdadero. O no Q. Como Q también es falso, será verdadero. Esto de acá es verdadero. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Igualito. R, verdadero. Sí, solo sí. Falso, falso. Sí, solo sí. Q, falso. Y no P, como P es falso, será verdadero, ¿no? Esto de acá que sale, falso. Esto de acá, falso. Falso y falso. Sí, solo sí, falso es verdadero. Todo esto que está entre corchetes es verdadero. Y verdadero, sí, solo sí, verdadero es verdadero. Conclusión, verdadero, verdadero. Ya, jóvenes, el siguiente tema es lógica proposicional 2, que es básicamente las leyes lógicas. Es un poquito más complicado. Jóvenes, tengan presente que la tarea creo que son 5, y los problemas que están faltando, yo he hecho acá los impares, nos faltan los pares. Les pido encarecidamente que lo hagan, ¿no? Mínimo la tarea, ¿ya? Ya con el coordinador va a coordinar, ya le enviarán voy a dar un sistema, ya les pasarán la voz. Muchas gracias, jóvenes, y nos despedimos hasta la próxima semana.